Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Uno está en el último capítulo que dice, y no había juez en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cuando no hay un arco con cuerdas, desde luego, que envíe. Mire, sabe que esto es bien importante, porque ¿cuántos alguna vez dispararon con una flecha o con un arco? Bueno, allá. Sí, yo creo que poco. A ver, no me va a decir con ese hilito que le regalaban cuando usted era chico, que tenía una sopapita ahí en la. Ese hilo que al segundo tiro se le cortó. No, yo vi, nunca disparé, pero vi los arcos con la cuerda. Bueno, tal vez eso nos suena un poco más. A ver, ¿cuántos alguna vez jugaron al pool? Ahora ya se aumentó en el auditorio. Bueno, a ver, para los que jugaron al pool o al billar, a ver, usted cuando iba a elegir un taco, ¿le daba lo mismo cualquier taco? O sea, si estaba así doblado. O sea, algunos, ya los más duchos, capaz que lo ponían ahí sobre ¿qué sería? Sobre el paño, y ahí lo arrojaban a ver si iba parejito. Y después agarraba el taco y se sentía como diciendo, esta partida es mía. ¿Pero por qué? Porque un taco que estaba derecho te iba a dar la posibilidad de que a donde apuntes. Bueno, un arco con una cuerda tensada es fundamental, pero también es fundamental la flecha. Y de alguna manera el taco es figura de la flecha, que tiene que estar firme. Una flecha que donde pega, hermanos, incendia un fuego de Dios, prende un fuego de parte de Dios. Ahora, por eso es importante que hablemos de esto, porque cuando estos pensamientos, estas influencias se meten dentro del pueblo de Dios, muchos se ven tentados a empezar a decir, sí, yo ya leí la Biblia, ya sé cómo es la cosa, no necesito, quitemos las cuerdas. Echemos de nosotros las cuerdas. No puede ser así. Porque esa flecha no va a poder ser disparada. Porque eso va a traer inevitablemente. Eso va a traer consecuencias. Mirá, aquí tenía anotado en Jueces 21:25. Jueces 21:25 y el otro versículo es Jueces 17:6. Prácticamente dicen lo mismo. Lo que están diciendo es, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces viene alguien y dice, sí, yo tengo ganas de ir porque dice la Biblia que hay que ir. Pero qué importante que nos podamos mover en el orden del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque miren, si no se gastan recursos, se gasta tiempo, se gastan un montón de cosas, pero si el Señor nos dejó algo establecido, si el Señor nos está recordando esto, es porque nos quiere discipular y nos quiere edificar, como se hablaba hoy en la administración de las ofrendas. El tema es, ¿por qué se amotinan las gentes? Volvamos allí al Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas.
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Necesitamos que nuestras cuerdas estén bien firmes para poder lanzar cada flecha a su tiempo, porque si no, hermanos, con la pastora tenemos que estar apagando incendios por todos lados. Y muchos de ustedes saben que a veces nos llaman de algunos lugares o nos piden de visitar y oramos, y en algunos lugares llegan los ancianos o diáconos porque puntos suspensivos vamos a dejar. Pero a veces, hermanos, hay que esperar los tiempos del Señor y ser enviados. ¿Cuántos saben lo que sucedió un día entre el apóstol Pablo y Bernabé, que también era apóstol? Un día se pelearon, tuvieron una discusión por el sobrino de Bernabé, era el tema. Bernabé lo quería llevar a un viaje misionero, Pablo dijo: no, a ese no lo vamos a llevar, y empezaron a discutir. Esta historia está en Hechos capítulo 15, pero hay un versículo que en ese capítulo me llama la atención. A ver, vamos a buscarlo porque lo quiero leer. ¿Saben que se pelearon un día Pablo y Bernabé? No, hermano, yo no me meto en la vida de nadie. Yo no había nacido en ese tiempo. Yo tampoco, pero lo leí. Y justamente en Hechos 15 dice en el versículo 37, leamos el 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé en el versículo 37 quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Como que Pablo, cuando se le metía algo entre los ojos, después se ministra más adelante Pablo, y ya cuando es un anciano se da cuenta de algunas cosas. Pero sigamos leyendo, versículo 39. Dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Saben que Bernabé era apóstol también? Bernabé era más grande incluso que Pablo. Es más, cuando los apóstoles del Cordero que habían estado con Jesús no querían saber nada de Pablo, Bernabé fue el que los llevó a Pablo y se los presentó a todos. Es decir, Bernabé era un varón de Dios. Pero acá pasa algo. Dice: hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Versículo 40. Dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vamos a detenernos. Bueno, yo creo que se lo dejé un poco en bandeja, pero ¿nota alguna diferencia entre lo que hizo Bernabé y lo que le sucedió a Pablo? Yo me lo imagino de esta manera. Perdón, Bernabé, si me he hecho una pensada fuera de lugar. Pero tal vez en esa discusión o en esa diferencia que tuvieron, Bernabé se enojó con Pablo. Es como que dijo: bueno, es mi sobrino, se equivocó, pero yo me lo llevo. Y en ese enojo o en esa discusión lo agarró a Juan Marcos y se fue directamente. ¿Saben que Bernabé llega a Chipre? Entre paréntesis, aquellos que les gusta la historia, cuando llegan ahí, Bernabé establece o funda sería la Iglesia Ortodoxa Griega de Chipre, se llama. Son unos que andan vestidos todos de negro, no sé si los bendecimos, gloria a Dios en el nombre de Jesús, está bueno. Tuve una charla con uno hace un tiempo, pero el tema es este. Desde este versículo no se lo vuelve a nombrar a Bernabé relacionado al oficio apostólico, al ministerio apostólico.
Yo cuando leía esto digo, bueno, Bernabé lo agarró a su sobrino y se fue. En cambio Pablo, mirá cómo dice el versículo 40. Dice, mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué importante. Pablo salió encomendado, hermanos. Salió de alguna manera enviado. Y esto tiene que ver con que para ser enviado, el Señor delega a los guerreros, a los valientes, a los padres espirituales, arcos, cuerdas, para que las flechas donde peguen impacten. Usted creo que conoce lo que luego hace el Señor a través de la vida de Pablo. Pero quiero avanzar a otro pasaje porque si no nos quedamos solo aquí. Acompáñenme a Éxodo capítulo 35, versículo 18. Éxodo 35, 18. Recuerden que estamos viendo qué significa romper las ligaduras, echar de nosotros las cuerdas. Cuidado con esos pensamientos que se quieren infiltrar dentro del pueblo de Dios. Nosotros no, porque las cuerdas tienen que ver con el arco para enviar saetas o flechas de parte de Dios, para enviar esos hijos que muestra el Salmo 127. Pero mira cómo dice Éxodo 35, 18. Dice, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Vamos a detenernos, no vamos a leer toda la historia. Aquí habla de estacas, habla de cuerdas. ¿Quién sabe para qué sirven las estacas? Para tensar. A ver por allí. Para cercar. Para anclar. Marcar territorio. Está bueno lo que están diciendo. ¿Alguien más? Porque para todo esto sirven las estacas. Para fijar algo. Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero si fijamos algo, si sirven para tensar, como me dijeron, si estamos de acuerdo, sospecho que tiene que haber una cuerda. Porque si tenés la estaca sola, y a ver, ¿cuántos? Aquí hay varios que les gusta ir de campamento, al Pipo, al Olivia, donde sea, y ahí se arman sus buenas carpas. Sé que hay experimentados armadores de carpa. ¿Qué pasa si arman la carpa? Ponen las estacas, pero se dan cuenta que no llevaron la cuerda. Se vuela el quincho. Se vuela, es verdad. Entonces, aquí aparecen justamente las cuerdas con varios significados. Cuando esos del Salmo 2 dicen echemos las cuerdas y meten esos pensamientos o esa influencia dentro de la iglesia, podemos caer en el error de proyectar cosas sin cuerdas. Y la realidad es que sin cuerdas no hay estabilidad. No hay estabilidad. Se entra en una manera de vida inestable. Es más, Rubén, el primogénito de Jacob, no hereda esa primogenitura. Lo primero que le dice Jacob es por inestable, y luego le dice las cosas que hizo. Ser inestable es terrible, hermano. Ser inestable es estar prácticamente un día allí arriba y otro día por el piso. ¿Sabe? Cuando yo estaba leyendo este pasaje, me acordé de algo. ¿Cuántos oyeron hablar alguna vez de las famosas kermeses? Muy poquitos, es que acá es toda gente joven. Algunos, ¿se acuerdan las kermeses? Bueno, en las kermeses había... Después, ustedes los más jóvenes, métanse en Google, que todo lo sabe, y van a ver de qué se trataba. Pero para algunos era claro, antes no había ni las tablets ni eso, la kermés era... Y ahí había una serie de juegos, pero dentro de las cosas que había unas especies de marionetas. Marionetas sí saben lo que es.
O estaría hablando, hermano, yo soy joven igual que usted. ¿Saben que las marionetas eran como, por lo menos las que había en esos lugares? Yo me acuerdo, hermano, me estoy ministrando. Mi abuela me llevaba a la kermés y yo veía que había un muñeco todo tirado. Y de repente yo lo miraba y no sabía qué pasaba y de repente el muñeco se levantaba y empezaba así tipo a lo Michael Jackson. Pero ¿sabés por qué hacía eso? Porque tenía unas cuerdas y se ve que en algún lugar, bueno, después empezaron a hacerlo así con unas cuerdas muy visibles, o sea, a poca distancia. Bueno, yo siento que nosotros de alguna manera, si echamos de nosotros o si rompemos las cuerdas que nos unen al Creador, corremos el riesgo de quedarnos como esos muñecos, tirados. Gloria a Dios porque hay cuerdas que nos unen al Creador y que de alguna manera, por más que en algunos momentos estemos desanimados, estemos tal vez con luchas y problemas, porque todos los tenemos, los problemas, amados míos, y a veces nos quedamos preguntándonos yo le doy gracias a Dios que con el tiempo y con los golpes y con los problemas, el Señor me mostró que tienen un propósito. Y gloria a Dios porque en cada problema tomado de Él, el Señor me sacó en victoria y fortalecido. Pero claro, en el momento, ¿quién lo quiere pasar eso? Dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 1, versículo 12, que cuanto más oprimía Faraón al pueblo, el pueblo más se multiplicaba. Más lo oprimían. Sin embargo, era un pueblo que en medio de la opresión no había roto sus cuerdas. Entonces Dios lo multiplicaba. En el Nuevo Testamento dice en Hechos capítulo 8 que cuanto más eran esparcidos los creyentes de la iglesia primitiva, más se predicaba el Evangelio. O sea, nuestra manera de razonar, nuestra manera de pensar es: ¿por qué esta opresión? ¿Por qué esta persecución? ¿Por qué este esparcimiento? Y resulta que cuando voy a la palabra veo que cuando más se anunciaba y cuando más se levantaban los varones y las mujeres de Dios, era cuando más los oprimían, cuando más los esparcían, cuando más se les oponían. Ahora, yo no estoy orando en esa dirección, que quede claro, hermano. Es más, yo oro que seas bendecido en todo y que seas prosperado así como prospera tu alma, en el nombre de Jesús, de todo corazón. Pero a veces esas opresiones, esas oposiciones, esas luchas, ¿no te pusiste a pensar que pueden ser un motivo para estar siendo probados, a ver en ese momento si pensamos en quitarnos las cuerdas que nos unen al Creador? Hermanos, hay eslogans que a veces hay que analizarlos y hay que ver de dónde vienen. Porque yo repito, como les decía recién, deseo que no tengas que pasar por desiertos, padecimientos, opresiones o sufrimientos. Pero a veces cuando me encuentro con algunos eslogans que dicen pare de sufrir, hay que ver de dónde vienen. Porque yo oro si alguien está sufriendo de parte del diablo para que se corte en el nombre de Jesús. Pero también leo la Biblia igual que usted. Usted la lee. Yo también. Y dice Hebreos, creo que es Hebreos capítulo 5, versículo 8. A ver, búscame si es 5, 8. Sí, Hebreos capítulo 5, versículo 8 está hablando del Señor Jesucristo. Hermanos, esto lo dice de nuestro Señor. No, buscame entonces 5:8, ¿viste? Era el que te decía. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, si el Señor Jesucristo tuvo que padecer, y en ese padecimiento fue
para adquirir un fruto, para ser perfeccionado. Hermanos, Él siendo el Señor, sin embargo, Él nos dejó ejemplo. Y Él padeció para, como dice aquí, para aprender obediencia. Entonces, ¿no será que a veces ese padecimiento que estamos atravesando, que es duro, que es difícil, que es complicado? Hermano, yo lo entiendo. Algunos piensan que porque nosotros tal vez estamos hablando, predicando, piensan que no tenemos problemas. Sí. Y qué duro es cuando te parece que no hay manera de salir de esa situación. Decís, ¿cómo puede ser? Y estos se reúnen y celebran allá, y aquellos se van a ver una película, y vos estás ahí sin entender, y hasta a lo mejor te quedás dormido, como agotado en medio de una situación. Pero de repente llega un momento donde, miren, a mí se me hace como, por ejemplo, aparece en el libro de Esther. En el libro de Esther dicen que el rey un día manda pedir los libros de la memoria. Había un libro que se llamaba, entre paréntesis, en Apocalipsis 21 hay un libro, yo no sé cuántos saben, hay un libro de las memorias. Es más, déjame antes de contarte, gloria a Dios, me dicen que ya se acabó el tiempo, pero esto se lo quiero contar. Porque saben que Dios, a veces pensamos como la película, ¿cuántos vieron la película Todopoderoso? Que se hace un problema, hermano. Él cuando abre un cajón y no se termina nunca, y todos los motivos de oración y todo eso. Déjame decirte algo, a Dios no se le traspapela tus papeles. A Dios no le pasa eso. Gloria a Dios por esa película. Dios no se olvida. Entonces llega un momento, tal vez vos te quedaste dormido, como te decía, por ese problema. Y de repente se oye un estruendo espiritual en los cielos. ¿Qué pasó ahí con mi hijito? Que todavía está por el piso. No se va a oír, es que se quitó las cuerdas. No. Entonces Dios va a decir, a ver, ¿se fijaron ustedes en el libro de las memorias? Y de repente un ángel o un arcángel va a agarrar y va a decir, sí, Señor, aquí está. Mire, esto está creo que en Esther capítulo 6. Hay un versículo en el capítulo 6 que dice que el rey Asuero manda a pedir el libro porque Mardoqueo, que le había hecho bien al rey, sin embargo nunca lo habían recompensado, el rey dice, tráiganme el libro de las memorias. ¿Qué honra le dieron a Mardoqueo? ¿Con qué lo honraron a este varón? Y le dicen, con nada. Yo mientras digo esto me imagino tu historia, que tal vez estás en esa lucha y Dios, que no se olvidó, pero por algo nos permite pasar por eso, dice, tráiganme el libro de las memorias. A ver, yo quiero ver. Le recompensaron, a ver, mi hijito que está ahí, que hizo tales obras, que ofrendó a manera de memorial, y suben a mi presencia como un memorial esas ofrendas que dio. ¿Lo recompensaron? ¿Lo honraron? No, Señor. ¿Cómo no lo honra? ¿Y sus cuerdas todavía las tiene? Sí, Señor, las tiene. Y tiene las cuerdas, no se las sacó, pero encima se le levantaron más y más enemigos. Entonces el Señor da la orden. Vayan y díganle a mi hijo que ha llegado el tiempo, que se levanta, que lo levanto, porque mi favor es derramado sobre él. Eso viene a los que están padeciendo. Miren. ¿Cuál es el versículo? Porque ya estamos en el tiempo. Bueno, hay un versículo donde el rey pide el informe.
Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Bueno, pero hay un versículo donde dice, ¿y con qué honraron a este varón? ¿Qué le dieron? ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por lo que hizo? Hermano, cada cosa que hiciste y que haces para el Señor no cae en tierra seca. Cada una de las cosas que haces para Dios no va a quedar sin recompensa. No asocies tal vez lo que estás atravesando, lo que estás pasando, porque Dios no se olvida. Solo que nos puede estar preparando para pasar a otra dimensión. Nos puede estar preparando para que seamos edificados en la obediencia. Pero va a llegar un momento que así como con Mardoqueo, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. No se lo honró, no se lo distinguió. Bueno, a partir de ahí lo pueden leer en casa. El rey dice, ahora viene el tiempo de la distinción, de la honra. Hermanos, no en vano el Señor nos habló que hemos entrado en un tiempo de favor. Y en el tiempo del favor de Dios, sus bendiciones vienen y nadie las puede parar. Yo oro, ahora vamos a orar igual, pero mi anhelo es que seas revolcado en la bendición de Dios. En la bendición de Dios. Y ahora vamos a orar para eso. Qué maravilloso es seguir oyendo la voz de Dios a través de su palabra. Estamos desarrollando algo acerca de este Salmo número 2. Yo creo que hay diferentes escenarios donde suceden cosas, escenarios espirituales, y que eso de alguna manera repercute aquí en la tierra, repercute en el mundo. Por eso se oyen tantas protestas y se ven tantos levantamientos originados justamente por moveres espirituales, pero que están descritos en la palabra de Dios, como dice justamente este Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? ¿A quién va dirigido este levantamiento? Hacia Dios el Padre y hacia el Mesías, hacia el ungido, hacia el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Quiero dirigirme antes de finalizar a tantas personas que tal vez todavía no recibiste lo que estás esperando. No siempre las cosas son como nosotros queremos que sean, sobre todo cuando estamos esperando una respuesta de parte del Señor. No sé qué situación estás atravesando, no sé qué te habrán dicho o qué te habrán hecho, pero sí déjame decirte algo: no rompas esas ligaduras que te ligan justamente a Dios, porque Dios sí tiene ligaduras. Dios sí tiene cuerdas en el buen sentido. Y si querés que todo te vaya bien y ser prosperado en todas las áreas, no eches, no quites de tu vida esas cuerdas que te unen al Creador. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.